noches. Hoy vamos a ver las tablas de valoración documental, pero primero que todo vamos al marco normativo del fondo acumulado. Primero que todo, el decreto 1382 del 95 que ordena la transferencia de la documentación teórica de los organismos nacionales al Archivo General de la Nación. El acuerdo 0895 que reglamenta la transferencia de los documentos al orden nacional. El decreto 998 del 97 que reglamenta la transferencia de la documentación histórica de los archivos de los organismos del orden nacional. Decreto 554 del 2000 por el cual se expide el régimen de liquidación de las entidades públicas del orden nacional. La ley 594, que es la ley general del Archivo General de la Nación, en su artículo 20, las entidades públicas que se supriman o se fusionen deberán entregar sus archivos en las entidades que asuman sus funciones o ministerios en las entidades en el cual hayan estado escritas. Acuerdo 41 del 2002, por el cual se reglamenta la entrega de documentos y archivos de la entidad que se liquide. Acuerdo 15 del 2013, por el cual se adiciona un parágrafo al artículo primero del Acuerdo 41 del 2002. Vamos también a ver la normatividad de las tablas de valoración documental, que está conformada por la Ley 594, de julio de 2000, por el medio del cual se edita la Ley General de los Archivos y se editan otras disposiciones. La Ley 734 de febrero del 2005, por la cual se expide el Código Disciplinario. El Decreto 382 del 95, por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989. El Acuerdo 11 de 1996, por el cual se establecen los criterios de conservación. El Acuerdo 41 del 2002, por el cual se reglamenta la entrega de documentos y archivos de las entidades. El Acuerdo 1503, por el cual se adiciona un parágrafo al artículo primero del Acuerdo del 41. Y el Acuerdo 02 del 2004, por el cual se establecen los lineamientos básicos de la organización de los fondos acumulados. Vamos a ver también qué es un fondo acumulado. Un fondo acumulado son documentos reunidos en las entidades del transcurso de su vida institucional son un criterio archivístico determinado de organización y de conservación. Los fondos acumulados son producto de carencias de política archivística del Estado, del desgreño administrativo, de los cambios constantes de administración. También, ¿cómo se puede identificar un fondo acumulado? Los fondos acumulados se puede identificar sobre las entidades que no están en el proceso de liquidación, y supresión ni difusión. Debe tener en cuenta la última reestructuración como un punto límite entre las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental, que son el producto y que le refleja a la entidad las diferentes actividades y reservas prestados durante la última etapa de su vida. ¿Cómo podemos identificar los fondos acumulados? Por medio de las tablas de valoración y las tablas de retención, diagnóstico situacional, histórico y de antecedentes de la institución. Vamos a ver también cómo son formados y se sugieren aplicar para realizar este diagnóstico. Los formatos que son para aplicar estos formatos es el formato entre otras áreas de depósito fuera de edificio, aplicación del formato de identificación de fondos y secciones por depósito de la aplicación de formatos. También vamos a ver cómo se debe llevar a cabo la construcción de la historia institucional. Esta construcción la podemos llevar a cabo por medio de las tablas o una reconstrucción que nos dé información en el cual
tenemos que tener como principio los antecedentes, la creación y el desarrollo de cada empresa o cada institución. Esta reconstrucción nos ayudará a tener como los procesos productores de documentación y así dándole como su importancia. También podemos ver entre las preguntas qué es un plan de trabajo archivístico y ese cómo se desarrolla. El objetivo general de esto analizará de manera objetiva el sistema de gestión documental y de archivos de la entidad para establecer un plan de mejora orientado a la implementación del SIGAT y la disposición final de los fondos acumulados. Al desarrollar una metodología de trabajo participativa y comprometida entre entidad y dirección del archivo. La elaboración y la descripción del estado físico y nivel de organización de la documentación con el fin de establecer prioridades del trabajo. Vamos también a ver qué son las tablas de valoración documental. Las tablas de valoración documental es la clasificación de las series y las subseries y de esta forma podemos darle una retención en los archivos. ¿Cuáles son las etapas o fases que deben llevar a cabo una tabla de valoración? Debe tener una etapa de evaluación cualitativa o cuantitativa, un cuadro de clasificación en el cual podemos llevar a cabo los documentos que tiene la entidad. Podemos ver también las etapas o fases que ya estamos hablando sobre ellas, y vamos a ver cómo se construyen las tablas de valoración documental. Estas tablas de valoración documental se pueden construir por medio de la elaboración de aprobación de las tablas de retención y valoración que nos da el Archivo General de la Nación. En su artículo 5 deberán elaborarse teniendo en cuenta las etapas relacionadas en esta entidad y a través de guías de acuerdo a la evolución de funciones archivísticas. Los criterios que se deben de tener en cuenta si la idoneidad, las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental deben de ser elaboradas por un equipo interdisciplinario. Debe tener un análisis contextual, que es lo que lo hacen legalmente los abogados de la empresa, y debe tener también acompañamiento de un contador. La trazabilidad y control. Las entidades de que trata el artículo primero del presente acuerdo deberán conservar de manera permanente todos los soportes. ¿Cómo se registran, identifican los documentos electrónicos? Los documentos electrónicos se identifican porque están creados en los equipos PC y se puede identificar por medio de nombres y debe de tener el mismo tratamiento que un archivo físico. Siguiente pregunta. ¿Cómo se aplican las tablas de valoración? Las tablas de valoración se aplican por medio de cuando ya están aprobadas, se deben de hacer una relación entre todos y comenzar a hacerle su tratamiento por medio de explicarle al grupo de trabajo cómo se deben de llevar, y es por medio de series y subseries los cuales se deben de tener en cuenta con el proceso y la oficina productora. ¿Cómo se relacionan o articulan las tablas de valoración integrado con la estructura de SIT? Esta conservación SIT se puede hacer o se hace por medio de procedimientos. Se articulan mirando todos los asuntos, las tablas de valoración, y se levantan todo el archivo histórico. ¿Cómo se relacionan o articulan las tablas de valoración con el programa de conservación digital? Se hace por medio de la digitalización, de los documentos que se tienen en cada proceso. De este modo se articulan, ya que estos dos van muy de la mano y se forman una herramienta importante para la empresa, porque por medio de ellos se hace la digitalización de los documentos y también se van a conservar físicamente.
¿Qué es la valoración documental? La valoración documental es la pauta que se le da a cada documento, la importancia que tiene estos documentos en nuestros procesos. Esa valoración se la da a cada líder o cada persona que lo produce. Y esto también lo da los abogados y los contadores, que son los que también nos ayudan en esta valoración documental. ¿Cuáles son las fases de valoración documental y qué actividades y tareas deben de hacer cada una de ellas? La primera fase es la identificación y la clasificación. La segunda fase, la recopilación de información. En la primera fase, la identificación es la fase del tratamiento archivístico, que consiste en la investigación y la sistematización de las categorías administrativas. En la segunda fase, que es la recopilación de información, para estos procesos, la valoración y digitalización de las fichas de valoración primaria, que son muy importantes en tener en cuenta. La descripción, una vez recopilada la consulta verificada, la información que alimenta el conocimiento sobre el contexto de la producción. La cuarta fase es el análisis. Finalmente, tras la fase previa de identificación, que comprende la clasificación, denominación de las series. ¿Cuáles son los tipos de valores que tienen los documentos? Los tipos de valores son los primarios, que es el administrativo, el legal y el fiscal. El administrativo es el valor que tiene para nosotros como en el puesto de trabajo, y el legal es lo que nos representa durante un proceso jurídico o algo. El valor contable es el valor que tiene el documento y que nos puede respaldar en la parte de contabilidad. Y el valor fiscal es el valor que tiene estos documentos frente a un juzgado. También tenemos valores secundarios, que son las evidencias, los históricos y informáticos. También podemos ver cuáles son los tipos de valores, qué es una ficha de valoración documental y para qué sirve. Las fichas de valoración documental es un instrumento que está consolidado como una herramienta técnica que permite apreciar los valores de los documentos con características patrimoniales. Bueno, en estos valores vamos a ver, en las fichas vamos a ver esta ficha como ejemplo y la vamos a analizarle como cada puntico. La actividad nos dice que tenemos que hacerlo con una historia laboral. Entonces, elaborada por el equipo interdisciplinario conformado por las siguientes personas. El investigador es la persona encargada de darle como la orientación de la historia. El archivista es la persona de conservarla. Lo mismo que el conservador. La fecha de elaboración es cuando se le hace esta ficha, que es el instrumento que nos va a servir para las salas de valoración. La entidad productora en custodia del fondo es por ejemplo, el departamento de archivo. Información general de la serie y las subseries desvaloradas. El nombre de la serie o asunto podría ser expediente laboral. Nombre de la subserie sería historia laboral. Áreas de dependencias productoras puede ser gestión humana. Unidad de documentos es una unidad compuesta, ya que contiene varios documentos de la persona en mención. Tipos de documentos que conforman la serie subserie es toda la documentación que nos conforma este expediente documental. La información consolidada en otras series o subseries o asuntos. Puede ser que tengan más documentos por fuera o no. El volumen en metros lineales. Estos volúmenes se mide por medio de una fórmula. Fecha extrema. Las fechas extremas es desde el primer documento que se tiene, o en otras partes es desde que comienza su vida laboral en la empresa. La descripción del sistema de ordenación en que se encuentra la serie o la subserie.
o asunto. Características físicas de los documentos sería formatos. ¿Qué clase de formatos tenemos? Si son documentos varios, si lo conforma unos documentos clasificados por la entidad, las clases. Todo esto ya, estas características ya es dependiendo de la empresa. Estas fichas son una herramienta muy importante. Por ejemplo, en este cuadro de series de plazos de retención y disposición final es donde se pueden poner ya la retención de cada documento. Ejemplo, el nombre de serie documental sería historias laborales. Valor primario en años, el valor primario sería si tiene algún valor administrativo, si tiene un valor legal, así sería. La disposición final, si se va a conservar totalmente, si se va a seleccionar o se va a eliminar. Pero las historias laborales siempre se conservan de 80 a 100 años. Bueno, desde ahora ya podemos tener un poquito más de conocimiento de las tablas de valoración y sus componentes. Muchas gracias. Hasta la próxima.